Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un conflicto que está en el corazón de la modernidad, el choque entre la lógica implacable del mundo moderno y la naturaleza, tan especial del arte. Y lo vamos a hacer a través de dos pensadores gigantes, casi un duelo de titanes, Max Weber y Ernst Cassirer. Su debate, vais a ver, nos da unas claves brutales para entender la tensión que define al arte hoy en día. La pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido es esta, y no es pequeña, ¿eh? En un mundo que parece dominado por la ciencia, por la burocracia, por el cálculo, un mundo que, en palabras de Weber, ha perdido su magia, se ha desencantado. ¿Qué pinta el arte en todo esto? ¿Es un simple adorno, un lujo, o tiene una función mucho más profunda? Para poder responder a esa pregunta, lo primero es entender el diagnóstico que hizo Max Weber sobre nuestra época. Él fue quien identificó una fuerza arrolladora que lo cambiaba todo, un proceso que llamó racionalización. Vamos a ver qué es exactamente. A ver, es súper importante entender esto. Cuando Weber habla de racionalización, no se refiere a que nos volvemos más listos o más lógicos sin más. No, se refiere a un tipo de razón muy concreta, la razón instrumental. Es, para que nos entendamos, la lógica de una hoja de Excel, la del organigrama de una empresa, la del cómo lo hacemos más rápido, más eficiente y más barato. Y esa lógica se empieza a aplicar a todo. Y fijaos que esta lógica no se queda en la oficina o en la fábrica. ¿Qué va? Se cuela por todas partes. En la economía, por supuesto. En cómo se organiza el Estado, en las leyes. Pero ojo, es que incluso el propio arte no se libra. Pensemos, por ejemplo, en el uso matemático y sistemático de la perspectiva en el Renacimiento, o en los cálculos de ingeniería que hay detrás de la arquitectura gótica. Son maneras de ordenar el mundo, de hacerlo previsible. ¿Y cuál es la gran consecuencia de todo esto? Pues un concepto famosísimo de Weber, el desencantamiento del mundo. A medida que todo se puede explicar, calcular y controlar, el mundo pierde su misterio, pierde su aura, su magia. Ya no hay espíritus en el bosque, ahora hay leyes de la física. Ya no hay designios divinos, hay reglamentos administrativos. Para describir esta situación, Weber utilizó una metáfora que es sencillamente potentísima: la jaula de hierro. Es la idea de que hemos construido un sistema de reglas y de burocracia tan perfecto, tan eficiente, que al final nos acaba aprisionando. Nos mete en una vida que es predecible, sí, pero también despersonalizada y a menudo sin un sentido que vaya más allá del puro cálculo. El panorama parece bastante desolador, ¿verdad? Pues aquí es donde viene el giro, la gran paradoja. El propio Weber, el mismo que diagnosticó esta jaula racional, también identificó un ámbito, una esfera de la vida, que se resistía, que jugaba con unas reglas completamente distintas. Aquí se ve el contraste de una forma clarísima. Frente a la lógica instrumental del mundo moderno, el arte pone sobre la mesa raíces irracionales. Frente al cálculo y la previsión, opone la emoción y la pura subjetividad. En ese mundo desencantado, de repente la esfera estética aparece como un último refugio. Y aquí está la frase clave, la que lo cambia todo. Fijaos en la palabra que usa Weber. No dice que el arte es un pasatiempo o un entretenimiento. Usa la palabra redención. Es casi una salvación, pero en un sentido laico, ¿no? Un escape espiritual de la presión de esa jaula de hierro. Vale, esta es la pregunta que nos obliga a ir un paso más allá de Weber. ¿Cómo lo consigue el arte? ¿Es simplemente una válvula de escape, un sitio al que vamos a desconectar un rato y luego volvemos a la jaula? ¿O su función es más constructiva, más profunda? Para responder a esto, tenemos que llamar a nuestro segundo protagonista. Y aquí entra en escena Ernst Cassirer, que nos va a dar una explicación mucho más potente de por qué el arte tiene ese poder. Para él, y esto es lo bueno, el arte no es un escape de la realidad, sino una manera fundamental de construir la realidad. El concepto central de Cassirer, y atentos a esto, es el de forma simbólica. Lo que él dice es que los seres humanos no vemos el mundo tal cual, siempre lo vemos a través de filtros, de sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, la ciencia y, por supuesto, el arte. Cada uno de estos sistemas es una forma única y autónoma de conocer el mundo. Por eso el arte no copia la realidad sin más, sino que la revela, la ilumina de una forma nueva. Esta comparación es genial para entenderlo. La ciencia, para comprender el mundo, ¿qué hace? Abstrae, generaliza, busca la ley universal que explique todos los árboles. Al hacer eso, dice Cassirer, inevitablemente empobrece la riqueza de la experiencia real, la de cada árbol. El arte hace justo lo contrario. No le interesa la ley general del árbol, sino que intensifica la experiencia de este árbol concreto, con esta luz, esta forma, esta textura. Esta tabla nos ayuda a colocar el arte en su sitio. En un extremo tendríamos el mito, donde la imagen y su significado son la misma cosa, no se pueden separar. En el otro extremo está la ciencia, que busca el significado puro, el concepto abstracto, sin imagen. Y el arte, para Cassirer, está justo en el medio, en un equilibrio perfecto. Es una imagen significativa, y esto es crucial.
Quiere decir que el significado de una obra de arte no se puede despegar de su forma, de sus colores, de su materialidad. No puedes traducir un cuadro a un texto sin que se pierda casi todo. Es un tipo de conocimiento que se intuye, se experimenta en esa unión inseparable de la materia y el sentido. Venga, vamos a juntar todas las piezas. ¿Qué significa todo esto para una persona que crea arte hoy en este mundo moderno que describió Weber, pero armado con las ideas que nos da Cassirer? El argumento completo, en resumen, sería este. Primero, Weber nos planta el problema, la jaula de hierro. Segundo, el mismo Weber nos señala una salida, el arte como redención. Tercero, llega Cassirer y nos explica el cómo, el mecanismo. El arte funciona como refugio porque es una forma de conocimiento totalmente distinta, autónoma e insustituible. Y cuarto, la síntesis. El arte no es solo un escape, es una forma de conocer el mundo que la lógica racional simplemente no nos puede dar. Y todo esto, claro, tiene consecuencias muy directas para quien se dedica al arte. Significa que el arte es un contrapeso necesario a esa tiranía de la eficiencia. Significa que la obra de arte tiene un valor objetivo en sí misma, porque construye mundo. Y sobre todo, nos dice que la función del arte no es simplemente decorar las paredes de la jaula, sino recordarnos que hay otras realidades, otras lógicas y sobre todo otras formas de conocer. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que os dejo ahí en el aire. Si aceptamos esta tensión, ¿cuál es el papel de quien crea arte hoy? ¿Consiste en ofrecer vías de escape, portales para salir de esa lógica dominante? ¿O se trata más bien de usar el arte para hackear la propia jaula, para mostrar sus grietas y sus contradicciones desde dentro? En esa pregunta se juega gran parte del arte de nuestro tiempo. Lo que Weber y Cassirer nos dejan clarísimo es que el arte no es un lujo, es una herramienta fundamental para entender y también para construir nuestra propia realidad.